llegaba a las oficinas de la agencia de noticias de Associated Press y otros medios de comunicación como Al Jazeera, quienes transmitieron en vivo cómo la torre de Al Yala se transformaba en escombros. El dueño del edificio nos dijo que ordenó informar a todas las oficinas y a todos los residentes de evacuar el edificio. En medio de la alerta de evacuación, los periodistas atónitos sacaban lo que podían, mientras otros por teléfono le pedían tiempo a los oficiales de inteligencia israelí. Somos de la agencia de noticias AP. Tenemos mucho equipo en el edificio. Todo el equipo está ahí, incluidas las cámaras, el equipo en vivo y de edición. Dame 15 minutos y puedo sacarlo todo. Las fuerzas de defensa israelíes justificaron el ataque al edificio en el corazón de Gaza así. No es una torre de medios, sino es un centro de medios. Es una torre que fue utilizada por Hamas. Se les dio suficiente tiempo a estas personas para evacuar el edificio. Según el ejército israelí, Hamas operaba en el lugar con análisis de inteligencia militar, desarrollo de armas y tecnología avanzada. Los medios de comunicación exigen pruebas. Estamos conmocionados y horrorizados. Sabían desde hace tiempo que nuestra oficina estaba ahí y lo atacaron. Necesitamos saber más sobre por qué este edificio fue atacado. Luego de que el fin de semana pasada el grupo extremista palestino incursionara violentamente sobre el suelo fronterizo entre la Franja de Gaza y el suelo palestino, ocupado desde hace muchos años por Israel, con un triste saldo de cientos de vidas cegadas de hombres, mujeres, niños y niñas, a manos pues de los milicianos del grupo extremista Hamas. La feroz respuesta del también extremista gobierno de derecha de la ultraderecha sionista de Israel, pues no se hizo esperar, con una respuesta atroz de cientos de mujeres, hombres, civiles, en un histórico conteo que lleva más de 50 años de hombres, mujeres, niños, también asesinados, pero también torturados, desplazados y encarcelados en una cárcel al aire libre de 2 millones de habitantes. Mi nombre es Omar Tobar. Esta es la microcolumna de la conversa del día de hoy, que como ustedes ya están viendo acá en el banner, hemos titulado Palestina ocupada. Quiero agradecerles a todos ustedes, a los backers, a quienes y a nuestros anunciantes y sobre todo a ustedes por estar aquí con nosotros y seguirnos en nuestras redes. Los invitamos a que le sigan dando manito arriba a nuestra fanpage, que se sigan dándole clic al botoncito de suscripción y de notificación de nuestro canal de YouTube. Igualmente a nuestros anunciantes por creer en esta propuesta. Antes de seguir y darle paso pues a la presentación oficial y a los importantes anuncios de nuestros socios estratégicos anunciadores de la conversa de fin de semana, quiero hacer una aclaración. Nosotros aquí estamos presentando una visión desde acá, desde la provincia de Colombia, el suroccidente de Colombia, una visión de un ciudadano preocupado que no puede estar impasivo ante la tragedia que ocurre. Normalmente en este programa nos hacemos análisis, opinión de nuestra propia tragedia, la que pasa aquí en el norte del Cauca, en Colombia. Por respeto a ustedes, por respeto a las personas de otros países, pocas veces tocamos temas internacionales, salvo en esta ocasión en que de alguna manera hemos estado bombardeados, y mejor palabra no pudimos utilizar bombardeados, por un ejercicio del que estamos siendo víctimas aquí constantemente, ustedes y nosotros, que es el bombardeo y la manipulación mediática con esta tragedia de la ocupación de Palestina. Entonces, aclararle que solo estamos presentando un punto de vista, una opinión,
y que en última son ustedes quienes tienen que contrastar la información, contrastar esta opinión. Esto es una opinión, un punto de vista, con información de diferentes fuentes. Nosotros en Facebook, en el cajoncito de Facebook y en el cajoncito de YouTube, vamos a dejar unos enlaces en donde van a encontrar información más extensa, a mayor profundidad, con gente que sí ha estudiado y ha investigado el tema. Por ahora vamos a hacer una mera aproximación, unas meras reflexiones, una opinión. Entonces permítanme dejarlo con nuestros anunciantes, invitándolos que no se olviden de participar en nuestras campañas de una Vaqui por la Conversa y regalarnos, para el caso de los de Facebook, sus estrellitas, que ya van a continuación a mirar cómo es que las pueden conseguir. No se desconecten, que ya arrancamos con esta microconversa. Isaías Poveda, maestro de construcción de Santander de Quilichao hace 40 años. Elías Figueroa fue ayudante mío en la época de él de su juventud como ayudante de construcción. Él es una persona muy honorable, muy respetuosa y colaborará conmigo durante el trabajo en tiempo haciendo unas casas en Santa Anita 1. De corazón a corazón, Elías es el mío, el buen candidato para la alcaldía de Santander de Quilichao. ¡Corazón a corazón! ¡Elías es el mío! Figueroa, seguimos con toda, con Elías Figueroa, seguimos con toda. Elías Figueroa, el de siempre, en el tarjetón Partido Verde presente, con el gobierno de la gente. Gracias por estar aquí con nosotros todavía conectados en esta microcolumna de la conversa de fin de semana que hoy hemos titulado Palestina ocupada. Vamos pues a lo que vinimos. Las cosas hay que decirlas tal y como son. Quienes hemos revisado la historia y ustedes que la van a revisar, como les reitero, vamos a dejar unos enlaces para que profundicen en la información, se podrán dar cuenta el suelo, el territorio que hoy nos compete, que históricamente se ha llamado Palestina y en el que el pueblo árabe
ha tenido su asentamiento desde hace miles de años, ha estado y está bajo ocupación de Israel, de lo que hoy se conoce como el Estado de Israel, desde hace más de 50 años, en una repartición que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, pero que obedece a un proceso histórico de repartición, de colonización, repartición, entrega, concesión, engaños por parte de colonizadores de toda la vida. Primero los ingleses, los franceses y posteriormente los estadounidenses, quienes han sido los promotores de este estado de ocupación por parte de todos los gobiernos israelíes desde hace más de 50 años. Estados Unidos es su socio, su aliado, su patrocinador, es el promotor y cómplice más grande de esta ocupación en la que los palestinos, las palestinas de todas las edades han sido sometidos a una constante violación de todos sus derechos fundamentales. Se les ha impedido ejercer libremente, incluso hasta el derecho de moverse. Están, como les decía al principio, sitiados en una cárcel inmensa al aire libre, de la que no pueden disponer para sí, sino del aire que medio respira. Estados Unidos ha promovido esta situación, pero también ha contado con el silencio criminal de la Unión Europea, quien, a pesar de que en organismos multilaterales como las Naciones Unidas, organismos multilaterales de derechos humanos, han constatado y han denunciado el constante atropello, la constante vulneración de los derechos fundamentales del pueblo palestino y también la constante violación del derecho internacional humanitario por parte de los gobiernos israelíes, se han quedado callados y han optado para mirar por otro lado. Y ni qué decir de también el derecho cómplice, casi que criminal, y esto es una cosecha mía, del resto de los gobiernos de derecha del mundo, del resto del mundo, incluidos tristemente y con vergüenza lo tenemos que decir, el gobierno colombiano, hasta este gobierno. Pero antes de llegar a esa parte de por qué hacemos la salvedad de que este gobierno se salió de esa matriz de pensamiento, de esa matriz, entre comillas, diplomática de las mal llamadas democracias de Occidente, permítame decirles que al igual que lo que pasa aquí y en muchos pueblos del resto del mundo, lo que está pasando con la tragedia del pueblo palestino pasa porque cuenta con la complicidad, la grande complicidad de la mal llamada gran prensa, en esta ocasión la mal llamada gran prensa internacional. Y en esto no hay que tampoco llamarse a extrañezas ni a sorpresas, y como lo dije al principio de este bloque, las cosas hay que decirlas tal y como son. Para nadie en el mundo es un secreto, y de hecho ellos mismos lo han certificado y lo dicen abiertamente. La mayoría de los grandes medios de comunicación del mundo, incluido Colombia, pertenecen a judíos, bien sea en su calidad de dueños absolutos o como socios accionistas de los más grandes medios de comunicación del mundo, las grandes cadenas de televisión, portales de internet, etcétera, etcétera, incluido que en Colombia ustedes lo saben muy bien, porque no se ha ocultado. Como sus dueños obviamente tienen el interés de sostener esta matriz de pensamiento, han dado las órdenes a sus trabajadores, a sus jornaleros de la información, de hacer todo lo posible para manipular la información sobre este estado de ocupación, sobre este atropello constante histórico sobre el pueblo palestino durante más de medio siglo, y lo hacen de manera sistemática. Una de las tareas repetitivas que ustedes y muchos de nosotros ya podemos constatar y ya en muchas partes del mundo están denunciando y se siguen protestando, tiene que ver con
la justificación que hacen los llamados especialistas, los editorialistas, los opinadores de estas grandes cadenas de televisión, radio e internet, la justificación que hacen de la ocupación y de la constante violación de los derechos humanos del pueblo palestino por parte de los gobiernos y las fuerzas militares israelíes. Ellos justifican esto con el mismo argumento que los norteamericanos han justificado todas sus guerras y todos sus abusos sobre los demás pueblos del mundo, que son medidas preventivas en contra del terrorismo. Hace más de 50 años el terrorismo se llamaba Vietnam, hace más de 60 años se llamaban coreanos, en los 60 y los 70 era la amenaza comunista, y ahí también cayó la amenaza árabe, la amenaza islamista, la amenaza narcotraficante en la que estamos ahorita. Siempre ha habido justificación para la ley del más fuerte, la ley de la selva, y para el atropello por parte de las potencias y de sus aliados como Israel. También otra parte de esta manipulación es la ocultación de la tragedia, la revictimización de los pueblos subyugados como el palestino o como cualquier otro pueblo alrededor del mundo. Se invisibiliza su sufrimiento, incluso invisibilizándolos a ellos. Y junto de eso, con esa invisibilización, esta revictimización que ha hecho toda la prensa del mundo, la prensa libre, entre comillas, está el ocultamiento de las cifras, incluso cifras oficiales, como les decía, de organismos multilaterales como las Naciones Unidas y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos, que han señalado en los años recientes unas cifras aterradoras de lo que han hecho los gobiernos israelíes, el Estado israelí, en contra de la población civil palestina. Por ejemplo, en el 2008, cifras recientes oficiales, se estima que en estas incursiones preventivas en contra del terrorismo se han asesinado a 1.436 palestinos en solo 2008, entre los cuales se cuentan 410 niños. En el 2012 esta cifra bajó, pero siempre fueron 162. En el 2014 nuevamente 2.322, de los cuales 578 eran niños, niñas y adolescentes. En el 2021 la cifra nuevamente bajó, entre comillas, a 260, de los cuales 66 eran niños, niñas. Y en el 2023 la cifra iba contando antes del pasado fin de semana. Pero no quiero ser yo el que les cuente esto. Miremos una investigación que nos puede dar luces respecto a estas cifras y a la situación que ya venía pasando antes de este fin de semana. Los dejo con este videoclip. ¿Con qué se van a defender? Lo que más rabia me da es que la única verdad que han dicho en esta noticia es lo último, que Israel va a atacar, porque lo lleva haciendo años sin necesidad de absolutamente nada. De hecho, cada año, pero cada año, sin que falte ninguno, en el mes de Ramadán, que es el mes más sagrado para los musulmanes, Israel ataca. Nunca ha necesitado excusas para hacer lo que hace. Lo que se está viviendo en Palestina se llama genocidio y nadie está haciendo nada. Y ya que Europa no va a hacer nada y va a seguir fingiendo y mirando a otro lado, por lo menos no fomentéis el odio contra ellos diciendo mentiras. Es más, no existe Israel, es Palestina ocupada. Dejad de llamarle Israel, porque no existe. Gracias por estar aquí con nosotros. Como ustedes escuchaban, y como les venía relatando antes del clip, esta sucesión, este conteo triste, atroz conteo de muertos
de encarcelados, de desaparecidos, de expulsados, de desterrados. Es una tarea, una estrategia militar y política del ejercicio de ocupación que ha estado haciendo, que ha estado ejerciendo, imponiendo el Estado israelí sobre el pueblo palestino, como les decía, desde hace más de 50 años. Y como les decía, ha contado para ello, ha utilizado una herramienta poderosa como es el de la manipulación de la información. Y como les decía, muchos de los grandes medios de comunicación del mundo, incluyendo a Colombia, tienen accionistas o sus propietarios son judíos o son de la derecha internacional pro-sionista, que tienen dentro de su matriz de manipulación de la información ocultar por un lado toda esta triste estrategia que aquí nos estamos mostrando apenas una puntica del iceberg, una pequeña muestra muy, muy insignificante de todo ese horror que durante tantos años ha padecido el pueblo palestino. Y por el contrario, al igual, y esto les va a sonar muy parecido a lo que hace la derecha aquí en Colombia, maximiza, amplifica, exagera cualquier tipo de inconveniente en el que ellos se vean afectados. Se sobredimensionan cualquier reacción que los pueblos oprimidos o sus adversarios les infringan. Y esto lo acabamos de ver nosotros este fin de semana con la brutal respuesta que dio Netanyahu al ordenarle a sus fuerzas militares, palabras textuales, no son inventos míos, arrasar con la Franja de Gaza, independiente de que esa gran cárcel que se llama Franja de Gaza esté llena de civiles, con el pretexto de la guerra preventiva y de resarcir el honor del pueblo israelí, del pueblo elegido, que fue víctima del horror de los terroristas malos del Hamas. Una pequeña reflexión en este momentico. Al principio hablábamos del extremismo de Hamas, pero también del extremismo de Netanyahu y de la derecha sionista israelitas. Hablamos de monstruosidades y pareciera ser que hay una competencia por demostrar quién es más monstruoso, quién es capaz de infligir más dolor sobre el otro, y a ese paso pues lo único que va a quedar es dolor, desesperanza. Sin embargo, para que sigamos avanzando en esta reflexión, en este análisis, la derecha, volviendo a la derecha porque todos se hermanan, la derecha colombiana para este caso ha aprovechado este manejo mediático, esta exageración. Ahora muchos de ustedes dirán, no puede llamarse exageración pues al asesinato de niños y niñas israelíes buenos, y entre tanto quedarse callado con el asesinato de niñas civiles, mujeres, palestinos malos. Y el problema es que nos están llevando en esa matriz de pensamiento. Obviamente ambas circunstancias, todas las muertes por cualquier forma, que sean violentas, no se justifican. Pero sí tenemos que mirar el contexto de por qué esta crisis termina revictimizando a quien históricamente ha sufrido todos los vejámenes y la negación y la conculcación de todos sus derechos. A lo que queremos llegar en esta pequeña microcolumna que ya vamos terminando es a que ustedes se den cuenta que a través de esta manipulación la víctima la han convertido en victimario, cuando lo que ha sucedido es todo lo contrario. Pero les decía, ya para ir terminando, la derecha colombiana se aprovechó de esta magnificación pues de la gran crisis, de la tragedia israelita, para que nosotros creamos y hacerles creer a ustedes que todos aquellos que sentemos nuestra voz de protesta en contra de esta barbarie
por parte del mundo entero, del mal llamado mundo occidental, democrático y civilizado, en contra del pueblo palestino, seamos también catalogados inmediatamente como proterroristas. Y eso no es así. Tan deplorables son las muertes de los niños y niñas israelíes o de toda parte del mundo, como deplorables son las muertes de los niños palestinos. Como deplorable fue la muerte, o han sido las muertes de los niños colombianos, también víctimas de bombardeos. No se nos puede olvidar. Entonces, la posición, y uno la entiende porque, como les decía al principio, varios de los grandes medios de Colombia, nacionales y transnacionales, tienen como socios a los judíos. Y entonces, pues ellos tienen que seguir con esa matriz. Pero lo que quería demostrarles es que quieren arrastrarnos a que sigamos una matriz de pensamiento y una matriz diplomática en la que Colombia, tristemente, ha sido también cómplice de esa barbarie, al respaldar los atropellos, las vejaciones, el abuso de los gobiernos israelíes. Y recientemente los miembros de la derecha lo han manifestado públicamente. Quiero dejarlos con esta pieza audiovisual para que juzguen ustedes. Y al menos 12 ex cancilleres de Colombia enviaron una dura carta al presidente Gustavo Petro en rechazo a sus mensajes frente al conflicto entre Israel y Hamás. Hablamos con uno de ellos, Guillermo Fernández de Soto. Es la primera vez en las relaciones diplomáticas de Colombia que una docena de ex cancilleres de diferentes tendencias, partidos y gobiernos se unen en una declaración. Dicen en esta carta que no hay justificación alguna para los ataques de Hamás y que los mensajes del presidente Petro en redes sociales debilitan la institucionalidad. Con todo respeto nos parecen inapropiados, porque si el ministerio saca un comunicado avalado, nos imaginamos, los 12 cancilleres por el canciller, y se lo corrigen en la presidencia de la República y de ahí en adelante quien lleva la voz a través de tweets es el señor presidente, pues eso efectivamente debilita la estructura diplomática colombiana. Advierten que en la política internacional toda decisión tiene efectos en los intereses de cada país. En el caso de Colombia, Israel ha sido cooperante en temas de seguridad, inteligencia y tecnología. En la reciente nota, vean ustedes cómo la derecha colombiana fuerza a que sigamos siendo cómplices de la barbarie. Pero en esa nota habían como 2 o 3 cosas que no son ciertas. La presentación que dicen que miembros de diferentes fuerzas del país, en representación de ex cancilleres de diferentes tendencias, eso es mentira. Todos esos que firmaron ahí, los que aparecieron ahí en el pantallazos, todos son de derecha, incluido la señora María Emma Mejía, es de centro derecha, una señora que siempre ha estado del lado derecho y que por cosas del destino, en esa camaleonismo de algunos, pues terminó por allá en el polo democrático alternativo en alguna época, pero ella siempre ha estado del lado de la derecha. Y no podemos olvidar que la derecha colombiana ha jugado toda la vida a hacerle la segunda a sus socios de la derecha internacional. Y es chistoso porque ellos apelan, y los medios de comunicación apelan a esa falta de amor que tenemos por la historia y esa amnesia inducida de la que padecemos la mayoría de los colombianos. Esa misma derecha que hoy reclama la defensa ultranza del pueblo israelí, por allá a mediados del siglo pasado, le dio la bendición al duce italiano, que era socio de los nazis que estaban exterminando el pueblo israelí. Miren la incoherencia y el acomodamiento, no solamente de los periodistas, ellos al fin y al cabo reciben órdenes de sus dueños, sino de la derecha colombiana. Durante la Segunda Guerra Mundial estuvieron al lado del duce, del fascismo, que estaba aliado con los nazis que estaban acabando con el pueblo israelí, el pueblo judío. Y ahora
un acto de contrición, entre comillas, de arrepentimiento histórico, me imaginaré. Quieren posar de plañideras gratis de el pueblo judío, que no es del todo cierto. Ellos son solidarios con lo más extremo de la derecha israelí y del sionismo israelí. Y para que vean cómo trabajan de la mano los unos acá, la derecha acá, con la derecha acá, de allá, quiero mostrarles una notica de la televisión francesa donde miramos esa estrecha colaboración de la derecha colombiana con la derecha israelí. En un país en el que un alto porcentaje de la población pasa por lo menos 3 años de su vida en el ejército, con todo lo que ello conlleva, las historias de israelíes pagados para cometer actos violentos o para entrenar militarmente fuera de las fronteras del país es tal vez sorprendentemente pequeña. Sin embargo, los casos de mercenarios israelíes confesos o conocidos han hecho mucho ruido en la prensa. Uno de ellos es el del excomandante Yair Klein, quien en la década de 1980 protagonizó un caso de entrenamiento a paramilitares de extrema derecha y narcotraficantes en Colombia. Lo que sí es más frecuente es que israelíes que han servido en unidades de élite del ejército, una vez terminado su servicio, han trabajado o trabajan o crean empresas en las que ofrecen servicios que caminan en la fina línea de lo paralegal, ofreciendo servicios de ciberespionaje o seguridad personal, sobre todo en países de Latinoamérica. Bueno, muchas gracias por estar todavía conectados. Finalmente, para concluir ya esta microcolumna, el llamado que queremos hacerle aquí, recordándoles, aclarándoles nuevamente lo que estamos ofreciéndoles a ustedes desde la conversa de fin de semana, es un punto de vista, es una opinión de alguien que medianamente se ha dado la tarea de tratar de investigar otras facetas, otras fuentes, otras versiones de eso que medianamente deberíamos hacer todos para contrastar todo el bombardeo mediático que he tratado de explicarlo y que nos han hecho y que en la conversa venimos tratando de explicarlo desde hace más de 6 años, para que no sigamos tragando entero. Es una opinión, son ustedes en últimas allá en la intimidad de su casa, de su pensamiento, quienes tendrán que hacer los juicios y construir sus propias posiciones. Les reitero, en el inbox vamos a dejar enlaces con otras fuentes para que ustedes miren a mayor profundidad otra cara de la noticia, otra versión del análisis. Lo que queremos llamarle la atención es que no se dejen manipular, que no traigan entero y que no caigamos en la trampa que nos están tratando de meter, y es que sigamos siendo cómplices de la barbarie, de cualquier barbarie. La derecha colombiana es perversa, como mostramos en la nota. Ellos siempre han estado del lado de los ganadores, siempre han estado del lado de quienes persiguen a los más débiles, y así como lo hicieron en Colombia, incluyendo los famosos hornos crematorios a similitud de los hornos nazis, ellos pretenden que el gobierno colombiano, este gobierno del cambio, este gobierno de izquierda, alternativo, progresista, siga la ruta de ellos de la barbarie. Así como ellos han patrocinado, han permitido la barbarie en nuestro país, quieren que Colombia siga permitiendo, patrocinando o quedándose callado frente a la barbarie de los poderosos de derecha ante los pueblos oprimidos como el pueblo palestino. Nuestro llamado, muy humilde llamado a ustedes, es a que estudien, lean, oigan, vean, miren otras fuentes y no se dejen llevar de la manipulación en la que las víctimas, por causa de los intereses de los poderosos, terminen siendo victimarios. Eso ya lo hemos vivido aquí en Colombia y eso es lo que estamos viendo que está pasando con el pueblo palestino. No era más, la conversa de fin de semana se solidariza con todos los pueblos oprimidos del mundo, de Colombia, y no queremos caer en la trampa pues de la cortina de humo que están pretendiendo los medios de la derecha colombiana, porque no es coincidente que le estén dando todo ese despliegue a las posiciones o no posiciones del presidente Petro, atacándolo, tratando de empujarlo a que
se alíe con el invasor israelí. Eso no es gratis. Acuérdense ustedes que en estos últimos días se han venido destapando escándalos, han caído socios, aliados, cómplices de la derecha y de sus mandaderos en los medios, y que recientemente el mismo gobierno nacional en voz del presidente Petro denunció que gobiernos anteriores utilizaron la paz de Colombia y los recursos de la paz para favorecer sus bolsillos o los bolsillos de sus aliados. Palabra más, palabra menos, se tumbaron la plata de la sustitución de cultivos. Cuando sale esa noticia, inmediatamente sale la cortina de humo de por qué Colombia no se solidariza con el pueblo israelí y por qué Colombia debe llorar por los niños israelíes cuando ellos mismos no dijeron una palabra cuando bombardearon los niños y niñas colombianos. No les quito más tiempo, cuídense mucho. Nos vemos en la emisión principal de la conversa de fin de semana, este próximo fin de semana, a eso de las 7:30, si no pasa nada raro. Chao, chao.